La serpiente era en aquel entonces uno de los seres más inteligentes y bellos de la tierra. Tenía alas y cuando volaba presentaba una apariencia muy deslumbrante. Los ángeles, por otro lado, habían prevenido a Adán y a Eva que ella debía estar cuidadosamente cercana a él mientras él estaba ocupado en su trabajo, que tenía en el huerto. Sin embargo, al verse sola, tuvo un presentimiento del peligro, pero rápidamente se le fueron esos pensamientos negativos de la mente. Así que, dejando a un lado la advertencia de los ángeles, muy pronto se encontró extasiada, mirando con curiosidad y admiración el árbol prohibido. Eva quedó sorprendida y espantada al oír el eco de sus pensamientos. En lugar de huir, cuando la serpiente le habló a ella, permaneció en ese lugar totalmente anonadada de oír hablar a la serpiente. No se imaginó que la encantadora serpiente pudiera convertirse en un instrumento del enemigo caído, un instrumento de Satanás. Así que añadió la serpiente que ella misma había comido de ese fruto prohibido y como resultado había adquirido justamente lo que Eva podía notar, que es el don del habla. Satanás fue muy inteligente y perspicaz. Satanás manifestó que Dios le había prohibido que gustasen del fruto de aquel árbol o que siquiera lo tocasen, debido justamente a las maravillosas propiedades que tenía de dar sabiduría y poder. Por lo tanto, Satanás afirmó que si ellos lo probaban, que si ella lo probaba, adquiriría un estado mucho más alto de conocimiento y de inteligencia. Eso es justamente lo que hace Satanás. Constantemente pugna por despertar a los seres humanos un estado y un espíritu de curiosidad irreverente por ciertas cosas que no deben. Satanás hizo creer a esta pareja santa que ellos se beneficiarían si violaban la ley de Dios. Y Eva realmente creyó las palabras de Satanás. En el juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira, sino porque no creyeron la verdad, porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. Todas las lecciones que Dios mandó registrar en su palabra son justamente para nuestra advertencia y para nuestra instrucción, y fueron escritas para salvarnos del engaño, y el descuidarlas nos puede traer a la ruina. A medida que Eva tomó de este fruto y comía de él, parecía sentir una fuerza vivificante y se figuró ella misma que entraba en un estado más elevado en su existencia. Ahora, habiendo pecado, tristemente ella se convirtió en el agente de Satanás para labrar la ruina de su esposo. Así que con las manos llenas del fruto prohibido, fue en busca de Adán a donde él estaba trabajando y le contó con detalles todo lo que había ocurrido, sorprendida de que la serpiente le hubiese hablado y lo que la serpiente le había dicho, que justamente ella había adquirido el habla por haber comido de ese fruto. Adán inmediatamente fue cubierto su rostro por una expresión de tristeza. Quedó muy alarmado a las palabras que Eva le había contado. Y Eva le instó a comer, repitiéndole que la serpiente le había dicho que no moriría. Y ella dijo que tal vez lo que la serpiente decía podría ser cierto. Sin embargo, Adán, lleno de sabiduría, comprendió que su compañera había violado el mandamiento de Dios, que había menospreciado la única prohibición que les había sido puesta
a esta pareja de fidelidad y de amor. Por lo tanto, en Adán se desató una terrible lucha mental. Él, en primer lugar, se arrepintió y se lamentó de haber dejado a su esposa separarse de él. ¿Debía separarse de su compañera?, pensó, que le había sido de tanta felicidad y de tanto gozo. Había gozado del compañerismo de Dios y de los santos ángeles, y comprendía el elevado destino que aguardaba el linaje humano si los hombres permanecían fieles a Dios. Sin embargo, se olvidó de todas estas bendiciones por el temor de perder el don que apreciaba más que todos los demás, y era el tener a esta mujer. Adán no podía soportar la idea de la separación y tristemente no alcanzó a comprender que Dios podría, así como lo hizo con ella, haberle sustituido su amor y que le podía haber proporcionado otra mujer. Así que Adán, tristemente para este planeta, resolvió compartir la suerte de Eva. Ninguna señal de muerte se notaba en ella. No se notaba más débil, ni se notaba tal vez en un estado diferente. Adán se imaginó, luego de probar también la manzana o el fruto, al principio que entraba en un plano superior de la existencia, lo mismo que había sentido Eva. El aire que estaba entonces, que había sido tan hermoso, tan puro, una temperatura suave y uniforme, ahora parecía enfriar a sus propios cuerpos de la culpa. El amor y la paz que habían disfrutado repentinamente desaparecieron, y en su lugar empezaron a sentir remordimiento por el pecado, el temor al futuro y a la desnudez del alma. Así que el manto de luz que los había cubierto y que les servía de ropa desapareció. Por lo tanto, hicieron delantales para poderlo reemplazar. Ahora entonces comenzó a verse en la pareja el verdadero carácter de su pecado. Adán empezó a increpar a su compañera por la locura que había cometido de haberse apartado de su lado y haberse dejado engañar de la serpiente. Sin embargo, Satanás, por otro lado, se regocijó de su triunfo. Había tentado a la mujer y había hecho causar también la caída de Adán. Pero Adán, en vez de mostrar arrepentimiento por lo que había hecho, cuando Jehová apareció y le preguntó dónde estaba, Adán sencillamente, luego de responder de una forma muy tosca, no mostró arrepentimiento por lo que había hecho, sino que culpó a su esposa y de esa manera obviamente culpó a Dios. Porque la forma en que dice la mujer que me diste, o sea, tú eres el culpable porque me diste ese tipo de mujer como compañera, me dio del árbol y yo comí. Cuando la mujer fue interrogada, ella sencillamente echó la culpa a la serpiente. Dijo que la serpiente la había engañado. En otras palabras, Eva también le echó la culpa a Dios, porque dijo, ¿por qué creaste la serpiente, no? ¿Por qué dejaste entrar en el Edén a esa serpiente? Tristemente, ese fue ahora el ambiente que se vivía en el paraíso. Por lo tanto, en vez de confesar humildemente su pecado, ellos trataron de justificarse culpando a otros. Tristemente, iba a ser ella la más envilecida y detestada de todas, porque se le había de echar la culpa de que ella había hecho caer al hombre. Sobre la serpiente también cayó una maldición. Después de ser uno de los animales más hermosos que volaba de árbol en árbol, con colores maravillosos,
La serpiente ahora iba a ser detestada, temida y odiada, tanto por el hombre como por los mismos animales. Así que en la creación, Dios la había hecho a la mujer igual que al hombre, pero ahora ella sufriría las consecuencias. Y la unión y la armonía que podían mantenerse, solo se podría mantener si uno de los dos se sumía al otro. Y en este caso, Eva había sido la primera en pecar. Por lo tanto, ella iba a sumirse bajo el poder del hombre. Tristes son las consecuencias del pecado. Triste es alejarnos de Dios. Cuando la tentación está enfrente, nos sentimos muy animados a probar de aquello y sentimos satisfacción. Pero cuando eso pasa, vienen las terribles consecuencias, una lucha mental y una tristeza por haber pecado. Es el objetivo del cristiano mantenerse firme en el zarandeo, en las pruebas y en todo lo que pueda llegar durante la vida, porque tenemos que ser probados para ser merecedores de ese cielo, de esa tierra nueva que muy pronto habitaremos. Que el Señor les bendiga.